Muy buenos días Venezuela y a todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas 24 blogspot.com este viernes 16 de abril del año 2021. Y en las noticias más importantes para Crónicas 24 blogspot.com, 6 CPC captura banda que vendía vacunas contra el COVID-19 por WhatsApp. En noticias de política, Asamblea Nacional piensa revertir expropiaciones cuando el sector privado lo requiera. En noticias internacionales, Moscú avisó al embajador de Estados Unidos sobre la inevitabilidad de medidas recíprocas en respuesta a sanciones estadounidenses. Y en materia de sucesos, joven fue asesinada de un tiro en la cabeza por su pareja durante fiesta familiar en Petare. Bien, vamos con la noticia de la Asamblea Nacional, una fuente de política. La Asamblea piensa revertir expropiaciones cuando el sector privado lo requiera. El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Vielma Mora, señaló este jueves que el sector privado es primordial para el fortalecimiento de la economía venezolana y acotó que la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales contempla la protección de la inversión nacional e internacional. Asimismo, indicó que los parlamentarios están evaluando con esta normativa eliminar las expropiaciones al que invierte en Venezuela y revertir aquellas expropiaciones cuando el sector privado así lo requiera. Aunque la gente lo pueda interpretar mal de alguna manera, tenemos que colocarle una alfombra roja, una alfombra de atenciones al sector privado. Hay que darle la mano, atenderlo, comprenderlo, para poder entre todos sumar una gran voluntad, explicó Vielma Mora. Bien, en materia internacional, esperamos mientras carga la página. En internacionales, como habíamos dicho, Moscú avisó al embajador de Estados Unidos sobre la inevitabilidad de medidas recíprocas en respuesta a sanciones estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, ha sido convocado en el Ministerio de Exteriores de Rusia, donde las autoridades locales le han indicado que tomarán una serie de medidas recíprocas en un futuro próximo a las sanciones que el Departamento estadounidense del Tesoro aprobó este 15 de abril. Según la Cancillería rusa, las acciones de la administración de Joe Biden no muestran interés en normalizar las relaciones bilaterales. Asimismo, la representante diplomática señaló que en la conversación telefónica con el presidente ruso, Joe Biden expresó su interés en normalizar las relaciones ruso-estadounidenses, pero las acciones de su administración indican lo contrario. Este jueves, el presidente de Estados Unidos firmó un decreto para imponer nuevas sanciones a Rusia, argumentando presuntas acciones de su gobierno y servicios de inteligencia contra la soberanía e intereses estadounidenses. Bien, esto en noticia internacional. Vamos ahora a la lectura de las noticias del diario El Universal este viernes 16 de abril del año 2021. Y el diario El Universal destaca como su principal noticia que Venezuela recibió 50.000 dosis de la vacuna Sputnik V este jueves. Esto viene a complementar las dosis del personal de salud y los adultos mayores que comenzamos a vacunar, informó el ministro de Alvarado en contacto con Venezolana de Televisión. En más información, Maduro y Díaz-Canel intervendrán en la cumbre iberoamericana de Andorra. En otra información de política, falleció el ministro para Ecosocialismo. Esta información la da a conocer la vicepresidenta de la República sin informar las causas del fallecimiento. En más noticias, el canciller de la República, Jorge Arreaza, considera que el uso regular del dólar en Venezuela será pasajero. El funcionario aseguró que los conflictos internacionales obligaron
a los venezolanos a adaptarse al uso de la divisa. Bien, en más información del diario El Universal tenemos esta noticia que está relacionada con el COVID-19. Brasil a punto de registrar por la pandemia más muertes que nacimientos. La diferencia, vamos a retroceder la lámina. La diferencia más alta se da en Puerto Alegre. En marzo, la capital del estado, Río Grande del Sur, registró 3.221 muertes y 1.509 nacimientos. En materia de política, en las fuentes de política, casi 100 personas citará a la comisión que investiga el daño patrimonial contra Venezuela. En más noticias de la Asamblea Nacional, aumentar periodo de lactancia materna y alcanzar la suprema felicidad de la familia son los objetivos de 2 reformas, y Asamblea Nacional investigará denuncia contra exdiputados por el uso de 53 millones de dólares. Bien, estas son las noticias más importantes del diario El Universal. Nos trasladamos ahora al estado Carabobo con las lecturas de El Carabobeño. Y el diario El Carabobeño tiene entre su principal titular: Provea no revelará al régimen nombre de sus beneficiarios, asumimos los riesgos. En más noticias, pocos venezolanos pueden acceder a pasaportes y prórrogas ante exorbitantes precios del SAIME. En internacionales, Cruz Roja llevó ayuda médica a afectados por enfrentamientos en Apure, y Pfizer, en noticias de la pandemia internacionales, Pfizer asegura que probablemente sea necesaria tercera dosis de la vacuna. Aquí no queda claro y las agencias internacionales de noticias son unas estrellas titulando de esta manera: Pfizer asegura que probablemente, o es seguro o es probable, no lo sabemos. Lo que creemos es que va a ser necesaria una tercera dosis de la vacuna, y esta es la manera en que ellos acostumbran a decir las cosas. Bien, en más información, casa por cárcel para el preso político Álvaro Sánchez Negrón. Estudiantes marcharán este sábado para exigir vacunación masiva. Aumenta el número de pasajeros en terminal de Apure durante la flexibilización. Alto número de médicos fallecidos por COVID-19 ponen en alerta al gremio en Bolívar. Padrino López, ministro de la Defensa, lamenta que el ejército de Argentina bloquee intercambios con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En más noticias, esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez exige su libertad tras cumplir condena. Pablo Aure tiene prohibición de salida del país por causa que desconoce. Bien, vamos con la lectura del titular de El Carabobeño. Provea no revelará al régimen nombres de sus beneficiarios, asumimos los riesgos. Mariano Alvarado, miembro de la directiva de Provea, aseguró este jueves que la organización se niega absolutamente a revelarle información personal de sus beneficiarios al régimen de Nicolás Maduro tras la nueva normativa que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina contra el Terrorismo. Desde Provea nos negamos absolutamente a dar cualquier nombre de cualquiera de nuestros beneficiarios. No lo vamos a hacer, asumiendo los riesgos que haya que asumir, dijo en entrevista con Román Losinski, destacando que esto significa poner en riesgo a miles de personas. Alvarado explicó que los beneficiarios de Provea son personas que denuncian violaciones de derechos humanos, torturas y detenciones arbitrarias del SEBIN y las FAES, entre otros. ¿Cómo le voy a dar al gobierno los nombres de gente que denuncia a las FAES? Eso significa poner en riesgo de que lo busquen las FAES, lo detengan y lo asesinen, aseveró. Además, el defensor de derechos humanos destacó que no es solo por ética que la ONG toma esta posición, sino por responsabilidad frente a nuestros beneficiarios. Nosotros no vamos a hacer el papel de patriotas cooperantes de estar dándole al gobierno información que ponga en riesgo la libertad, la seguridad física e incluso la vida de los beneficiarios, agregó. Por último, Alvarado afirmó que esta nueva resolución de la dictadura es la continuidad de un cerco a la organización de la sociedad civil, a quien cada vez
se le va poniendo más trabas en su trabajo de beneficiar a los desprotegidos de la población venezolana. Bien, informaciones del diario El Carabobeño. Vamos ahora con Red Radio BE, portal de izquierda en Venezuela. Y Red Radio BE, el portal de izquierda en Venezuela, ladrón que roba ladrón, es su titular. Almagro cobraba millones para administrar botín de Guaidó. En más titulares, imágenes inéditas de 19 años del retorno del comandante Chávez. En actualidad, Colombia insiste en alejarse del diálogo con Venezuela. Cancillería emite nuevas declaraciones. En más titulares, Science y Médicos Sin Fronteras identifican causas de la crisis sanitaria en Brasil. En más noticias internacionales, confirmado. Lula, totalmente absuelto, puede volver a ser presidente. Profundo pesar ante la partida física del ministro Osvaldo Barbera. Junta Directiva de la Asamblea Nacional evaluó trabajo de las comisiones parlamentarias y tomó esta decisión. Más noticias internacionales referentes al conflicto y a las sanciones impuestas por Washington a Rusia. Washington continúa con una política internacional errática, que incluye la petición de Venezuela a la ONU para retirar minas de las fronteras. La Asamblea Nacional investigará nueva trama de corrupción de Guaidó y piden justicia. Exfuncionario de Estados Unidos sugiere que ahora más que nunca hay condiciones para una negociación pacífica en Venezuela. Por último, el contrapunteo entre Bolsonaro y Alberto Fernández por un falso toque de queda en Argentina. Ya para finalizar, Río de Janeiro al borde del colapso, pasó las 40.000 muertes por COVID-19. Bien, vamos ahora con noticias del portal Actualidad RT. Y en noticias internacionales, como dijimos, estamos en el portal Russia Today, su versión en español, actualidadrt.com. Biden, tras imponer nuevas sanciones a Moscú, Estados Unidos no busca una escalada de tensión con Rusia. Pareciera que el presidente de los Estados Unidos se hace el mosquito muerto. Avisan al embajador de Estados Unidos en Moscú sobre inevitabilidad de medidas recíprocas en respuesta a sanciones estadounidenses. En más noticias, ¿qué hizo Estados Unidos lo que tenía que hacer? Blinken, el secretario de Estado norteamericano, critica a China por su lenta respuesta sobre el COVID-19 y Pekín contesta. En materia internacional, en América Latina, 7 variables para comprender por qué Andrés Arauz perdió contra Guillermo Lasso en Ecuador. Y una de las noticias más importantes en América Latina es que el Tribunal Supremo de Brasil mantiene la anulación de las condenas a Lula y queda habilitado para postularse en 2022, lo que prácticamente luego del desastre de gobierno de Jair Bolsonaro asegura un tercer periodo para Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil luego del año 2022. Bien, estas fueron las noticias más importantes del viernes 16 de abril del año 2021. Bien, nos vemos el próximo lunes. Ha sido un placer narrar para ustedes. Se despide Aristides Sabarce. Hasta luego.